Federico González es analista político. Te agradezco que estés una vez más con nosotros esta noche en el Noticias a las 20:30. Yo dejo una pregunta. ¿Massa o Milei? ¿Quién va a llegar mejor a esta carrera y qué actitud pueden llegar a tomar los votantes y además los partidos, ¿no? Porque esta tarde las reuniones quemaban. Bien, vamos por partes. ¿Quién va a llegar mejor? Yo la sustituiría porque ¿quién arrancó un poco mejor? Primero es medio una obviedad, y Sergio Massa porque sacó 7 puntos más que Milei. Pero además hay un factor simbólico de expectativas. La expectativa era que iba a ser al revés y bueno, y eso de alguna manera lo debilita a Milei y lo fortalece a Massa, porque al final quedó un Massa recargado y un Milei, no diría apichonado, pero digamos, no estuvo a la altura del mito o del fenómeno Milei. Entonces eso ya es difícil, empieza mal Milei. Yo creo que se tiene que dar un baño de sensatez. No puede jugar a hacerse el loquito, ni en serio ni en chiste, ni él ni ninguno de su espacio. Creo que eso, por lo que estuve escuchando hoy, acusó recibo de eso. Lo vi un poco más sensato, lo vi amable y sensato, es decir, no... Un seductor del electorado, un no me tengan miedo, algo así. Sí, lo vi en esa línea, lo vi en lo que sería su mejor versión. ¿Pero cuál es el verdadero? Bueno, esa es una buena pregunta, pero no solamente es aplicable a Milei, sino quizás Milei, su pecado o no, porque hay veces que los defectos, que las virtudes y los defectos tienen un lado A y un lado B. Entonces me parece que su personalidad estridente y sus abruptos le permitieron traspasar la pantalla y estar donde está. Lo que pasa es que me parece que se pasó de revoluciones. Y acá sí es donde se ve el temple de alguien que podría ser presidente, si se da cuenta cuánto regular esa modalidad, que yo creo que en los últimos días, sobre todo el cierre de campaña y las declaraciones de gente de su espacio fueron muy lamentables. También él dijo que ahora la comunicación iba a ser, digamos, vehiculizada o monitoreada por él. No puede darse el lujo de que cualquiera diga cualquier cosa que después se apianta votos. Federico, en esta primera vuelta parece que la economía no fue el tema que definió la elección, por lo menos inflación 140%, el dólar encima de 1000, y sin embargo el primer candidato en la primera vuelta fue el ministro de Economía. ¿Cuál fue el tema que monopolizó y definió el voto en esta primera vuelta? Mira, yo creo que es discutible que no fue la economía, porque yo escuchaba hoy a algunos colegas que decían, no, lo que pasa es que fue el miedo. Y sí, bueno, es el miedo. ¿Pero el miedo a qué? A perder lo poco que te queda. Porque, por ejemplo, algo que fue icónico fue el tema del valor que tendría el pasaje de transportes con Milei, Bullrich y con Sergio Massa. Entonces la gente se asustó y tuvo miedo. ¿Qué miedo de qué? De que además de la inflación le confisquen el bolsillo con un tarifazo. Eso es economía, es miedo, pero es economía. Entonces hay que hacer como un inventario de qué cosas realmente no son de economía. Me parece que eso, es decir, el miedo a la pérdida de derechos, parece que es una cuestión de valores. No es una cuestión de valores, porque el derecho a la indemnización, el derecho a huelga, todos esos temas no son, digamos, billetes, pero en última instancia son económicos. Hoy tuvimos una tarde cargada de reuniones. En Juntos por el Cambio hay muchas conversaciones, hay un clima muy particular sobre qué hacer en el próximo balotaje una vez que Patricia Bullrich no tuvo la perspectiva de formar parte de esa competencia. Mañana va a haber una reunión del PRO. El miércoles, uno de los gobernadores radicales con Gerardo Morales, presidente del partido, y otros referentes que son importantes, son característicos del radicalismo.
La coalición cívica señala que no se puede votar a un candidato ni a otro. Alienta el voto en blanco. ¿Qué puede pasar con esta coalición? ¿Tiene que mover el PRO para definir si se rompe, si sigue? ¿Pensás que el radicalismo tiene una negociación bajo cuerda con Sergio Massa? Yo creo que, dada el poco tiempo que hay, la urgencia de que hay que hacer algo y los diferentes intereses y convicciones de los actores, para mí, se van a reunir y no van a llegar a ninguna conclusión. Y después cada uno, dentro de sus posibilidades, hará lo que pueda hacer, que yo creo que son más guiños y coqueteos que algo, digamos, orgánico. Pero además tampoco me parece que hay mucho para hacer. Bueno, salvo que esta es otra vertiente, que Milei le invita a Patricia Bullrich a participar de su gobierno como ministra de... Además, recién lo estaba escuchando y decía... La invita a ser ministra de Seguridad si Victoria Villarruel quiere. Sí, bueno, ahí ya empezó mal porque le ponen condicional. Bueno, pero supongamos que la invita, bueno, yo no sé si Patricia Bullrich aceptaría eso. Esa es otra línea. Es una línea del acuerdo y apoyamos a este. Pues, la otra es... Porque Milei dijo que invito, pero no para que sea un furgón de cola, sino para que sea realmente un gobierno de coalición, lo cual, qué sé yo, no sé cómo puede salir eso. Pero a mí me parece que lo más importante es el votante, claro, más que lo que acuerden las cúpulas. Y yo creo que hay un elemento que es muy importante, que tiene que ver con cómo queda el orgullo herido de un votante. Los votantes, estamos hablando de los votantes de Patricia Bullrich. Claro. ¿Cómo se sentiría? Casi un 24%, son muchos votos. Ahora, de ese 24%, yo me aventuraría a decir que por lo menos un 40% son personas mayores de 50 años. Que Milei directamente, pero dejó que de su espacio les digan los viejos meados. Entonces, un viejo meado, siguiendo esa lógica, que estaba ilusionado con Patricia Bullrich y que hubiese ganado y que no ganó por culpa de que encima no dice viejo meado y ahora quiere que el viejo meado lo vote, no lo voto. Entonces, esas razones, que son razones del corazón, son importantes respecto de ir para un lado o ir para otro. Por supuesto, habrá los que tienen una afinidad ideológica más parecida a Milei que a Sergio Massa. Pero ojo que Patricia Bullrich no es Mauricio Macri. Patricia Bullrich no encarna el liberalismo, sino que en todo caso encarna el republicanismo, que no es lo mismo que el liberalismo. Bueno, Federico González, te agradecemos mucho esta visita. Nos quedará pendiente para la próxima, que siempre es asidua, el capítulo El Factor Macri, igual que el Factor Cristina.